En la Biblia hay un libro que se llama Apocalipsis. Algunos le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero Apocalipsis es palabra de Dios. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el libro de Apocalipsis, hermanos, los primeros capítulos del 1 al 3, Dios le envía un mensaje a cada iglesia ahí en Apocalipsis. Pero hoy vamos a hablar de una iglesia que es la iglesia de Éfeso. Una carta personal de Cristo para la iglesia de Éfeso. Pero como no estamos en Éfeso, sino en San Juan Pueblo, una carta personal de Cristo para San Juan Pueblo. Dice amén, hermanos. Una carta de Cristo para iglesia de Dios Osana. Dice amén. Una carta de Cristo para el hermano que está a su lado. Dígale, hoy te mandan una carta. Dígale al que está a su lado. Una carta de Cristo, diga, para mí. ¿A cuánto les gustan que Dios les escriba, hermanos? Que Dios les hable. Todos queremos escuchar lo que Dios nos dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, comienza ese capítulo de Apocalipsis diciendo, mire cómo comienza. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Yo creo que Dios todavía sigue hablando hoy a través de su palabra. Y al final, hermanos, en el capítulo 2, versículo 7, el mensaje para la iglesia de Éfeso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Significa entonces que el mensaje no solamente es para la iglesia de Éfeso, sino para todas las iglesias. Y llama la atención, hermanos, que Jesucristo se describe aquí en este capítulo como el que se pasea entre los candelabros de oro. La Biblia dice que los candelabros representan las 7 iglesias. El candelabro de oro representa las 7 iglesias. Y dice que Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Si cada iglesia es un candelero y Cristo se pasea entre los candeleros, quiere decir que Cristo se pasea en medio de su iglesia. Por eso la iglesia es de Él. Y Él escudriña, Él se pasea, pero que Jesús se pasea en medio de la iglesia no es que anda viendo, hermanos, o viendo cómo huele uno, cómo vino hoy, no. Cuando la Biblia dice que Él se pasea, significa que Él anda supervisando la iglesia. Yo quiero que usted sepa que el ojo de Dios está sobre la iglesia. Y Él escudriña cómo está brillando este candelero. Porque la iglesia es un candelero de oro, un candelabro de oro. Y Él está viendo, hermanos, cómo esta iglesia está brillando. Uno de mis deseos como pastor y un mandato que Dios nos ha dado a los pastores es preparar la novia mientras Cristo viene.
Ese es el trabajo ministerial de los pastores, preparar la iglesia mientras Cristo viene, porque el deber de los pastores es presentarle a Dios una iglesia como una virgen pura y sin mancha, dice la palabra de Dios. Fíjese que cuando el Espíritu Santo le habla a esta iglesia de Éfeso, esa ciudad de Éfeso, hermanos, era una ciudad enorme, grande, rica, pero totalmente corrupta. Éfeso era una ciudad corrupta. Además de que era un centro comercial, ahí había adoración pagana. En el lugar de Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Oiga bien esto, el contexto. El templo de la gran diosa Diana. Era, hermanos, un templo majestuoso de adoración pagana. En ese lugar, hermanos, había riqueza grande. Aunque la ciudad era grande y hermosa y había paganismo, la Biblia dice que la iglesia de Éfeso también era una iglesia privilegiada porque tenía dones espirituales. Imagínense los pastores que había tenido esta iglesia. El apóstol Pablo, imagínense, hermano. Apolos pastoreó esta iglesia. Priscila y Aquila, Timoteo, Tito estuvieron ahí. El apóstol Juan, hermanos, fueron líderes de estas iglesias, de esta iglesia de Éfeso. O sea, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Pero una iglesia, hermanos, se mide mejor cómo sus miembros asimilan la enseñanza de la palabra. Aquí podemos tener los mejores predicadores en una congregación, pero si la iglesia no asimila el mensaje. Por eso el Señor dice al final de este mensaje: el que tiene oído, oiga. Ustedes pueden estar aquí en cuerpo, pero puede hacer que solo me estén mirando y no me estén escuchando. Por eso el Señor dice: el que tiene oído, diga conmigo, el que tiene oído, que oiga. Porque muchos están aquí o estaban ahí, pero no escuchaban el mensaje. Y la iglesia, hermanos, cuando no asimila el mensaje de Dios, no es edificada. No es edificada. No hay, hermanos, crecimiento, porque no hay asimilación de la palabra del Señor. Ahora, en este mensaje de esta carta, hermanos, contiene 4 expresiones de Jesús para la iglesia, que también son para nosotros. Número 1, mire qué le manda a decir al Señor primero: una expresión de alabanza. ¿Cómo comienza Jesús a mandarle un mensaje a la iglesia de Éfeso? Le comienza a dar alabanza. Y esta alabanza que Jesús le manda a decir a esta iglesia, hermanos, son 4 virtudes que Jesús encontró en esa iglesia. Mientras Él se paseaba, mientras Él supervisaba la iglesia, Jesús encontró 4 cosas hermosas de la iglesia de Éfeso. Número 1, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta gente, hermanos de Éfeso, eran cristianos leales a la obra de Dios. Si nosotros queremos que a Dios, hermanos, le agrade nuestra forma de ser iglesia, tenemos que ser trabajadores. Dice amén, hermano. Usted sabe que el perezoso ni el diablo lo ocupa. Y cuando Dios se pasea, cuando Dios visita una iglesia, a Dios le agrada ver una iglesia que trabaja arduamente. Por eso la Biblia dice, hermanos, que debemos de estar creciendo en el Señor siempre, porque nuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Esta iglesia, hermanos, imagínense, tu arduo trabajo y paciencia se habían sacrificado. Eran una iglesia, hermanos, productiva. ¿Cómo era la iglesia? Productiva. Y yo los he puesto a ustedes para que vayan y lleven mucho fruto. Y dice la Biblia: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Quiere alegrar el corazón de Cristo? Queremos alegrar el corazón de Cristo como iglesia. No dejemos de trabajar en su obra, hermanos. Dígale al que está a su lado: aquí no hay vacaciones, dígale. Pues el que está a su lado: aquí hay que trabajar. Si hay un lugar donde se trabaja, es en la iglesia del Señor. Dice amén, hermanos. Mire, en esa iglesia nadie estaba pasivo. Nadie. Porque algo que miro yo en la Biblia es que tanto los ancianos, los jóvenes, los hombres y las mujeres y los niños, todos somos importantes en la obra del Señor, hermanos. Todos somos importantes. Esta iglesia era persistente. Y Jesucristo, cuando la supervisa, dice: hey, me gusta cómo trabajan. Segundo halago, le dice: no podés soportar a los malos. Miren, hermano, esta iglesia de Éfeso era intolerante con los impostores. ¿Sabe usted que en la iglesia hay impostores? ¿Quiénes son los impostores? Los que aparentan, los que quieren mostrar de que están sirviendo, pero en verdad no sirven al Señor. Y esta iglesia dice que no soporta a los malos. A Jesús le gusta la iglesia que no condona la impureza. En esa iglesia, hermanos, había disciplina, y todos los impostores los echaban fuera. Mire qué iglesia, una iglesia que Jesús dice: me gusta que no te acomodas a los impostores. ¿Qué más le gusta al Señor de esta iglesia? ¿Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? ¿Y los has hallado mentirosos? ¿Sabe qué le gusta a Dios de la iglesia de Éfeso? Una iglesia que discierne la doctrina. Imagínese, has probado a los que dicen ser apóstoles. Dígame usted si en nuestro tiempo no hay una cantidad de personas, hermanos, que dicen que son esto, que son lo otro. Y muchos cristianos en el mundo que vivimos, a todos le dicen amén. La iglesia que Cristo alaba es una iglesia que tiene discernimiento doctrinal. Si alguien le da una visión a usted, si alguien le dice algo, hermanos, profecías, llévelo usted al juicio de la palabra de Dios. En nuestros tiempos hay muchos apóstoles, profetas, predicadores, pero no le rinden cuentas a nadie. Esos son falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros. Y Cristo alaba que la iglesia sea una iglesia que tenga discernimiento doctrinal, hermanos. En el tiempo de la pandemia salieron un montón de cosas ahí que muchos de las iglesias creyeron falsas cosas. Cuando la iglesia no ha escuchado, cuando la iglesia solo viene y se sienta pero no pone atención a la palabra, fácilmente cae en el engaño. La iglesia que Cristo alaba es una iglesia que tiene discernimiento espiritual. Por eso, hermanos, cuando usted venga a escuchar la palabra aquí, venga a escuchar la palabra. No se pierda la oportunidad de que Dios hable a su corazón, porque en los últimos tiempos dice la Biblia que vendrán muchos engañadores en el nombre de Cristo, y dice que a los escogidos los van a engañar. Pero esta iglesia es alabada por Cristo porque es una iglesia que tiene discernimiento doctrinal.
En los sermones que yo comparto en esta iglesia, hermanos, trato de llevarlos al fundamento bíblico. Si usted se fija, de lo que yo predico son de los textos de la Biblia. ¿Por qué? Porque solo la Biblia es la verdad. Dice amén, hermano. Y finalmente, en el versículo, no sé si está ahí. Sí, en versículo 3. ¿Por qué Cristo alaba a la iglesia de Éfeso? Porque le dice: has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Mire qué bonito comienza la carta de Jesús para la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. No podés soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego le dice: has sufrido. Hermanos, esta iglesia fue paciente en medio de la persecución. Y dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Algo que alegra el corazón de Jesús es que la iglesia, a pesar de los problemas, hermanos, no desmaye jamás. Usted y yo no estamos, hermanos, siguiendo a Cristo porque no hayamos a quién seguir. No, al revés, seguimos a Cristo porque Él nunca ha perdido una batalla. Seguimos a Cristo porque la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. No hay por qué rendirse, no hay por qué retroceder. Gloria a Dios. Quiere agradar el corazón de Cristo en medio de las persecuciones y problemas. No desmaye, hermano. Pastor, mire, estoy sufriendo amenaza. Pastor, estoy sufriendo dolor. Estoy sin empleo, pero yo voy a seguir a Jesús. Eso, hermano, alegra el corazón de Cristo. Una iglesia que no desmaya. Qué bonito que Jesús pase por la iglesia y nos dé una palabra como esa, hermano. Y que nos diga: iglesia de Dios, conozco sus obras. Iglesia de Dios, conozco su trabajo arduo. Iglesia de Dios, conozco su discernimiento doctrinal. Iglesia de Dios, conozco que a pesar de las persecuciones, ustedes siguen adelante. Eso exalta el nombre de Jesús. Pero eso solo es una expresión. En la carta vienen 4 expresiones. Miremos la segunda expresión de Jesús. Una expresión de queja. Mira, trabajás, aguantás, tenés conocimiento, pero tengo una queja contra vos. Hermanos, el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado, diga conmigo, tu primer amor. Aquí ya cambió la cara, porque primero el Señor nos dice y nos felicita, pero ahora el Señor dice: tengo una queja contra ustedes. Mientras yo me paseaba, mientras yo supervisaba, miré que eran trabajadores, miré que tenían conocimiento, pero encontré una mancha en ustedes. Y es que han abandonado su enamoramiento por mí. Para muchos, dejar de amar a Dios no tiene importancia. Para muchos, hermanos, abandonar el amor por Cristo no tiene importancia. Pero imagínense estar a la par de nuestra esposa. Mira, aquí está la comida, aquí está la bebida, aquí está esto, aquí está lo otro, no te falta nada. Y la mujer dice: me has dado todo, pero siento que no me das amor. ¿Qué significa eso?
Significa que todo es bueno, sí, todo es bueno. Pero hay algo más necesario, hermanos, que es el amor verdadero. Ningún sufrimiento es más duro cuando no se corresponde el amor. El padre da todo por los hijos porque los ama. Los hijos deberíamos de corresponder con amor por nuestros padres. Que nuestros padres se sientan, hermanos, orgullosos y decir: yo amo a mi papá porque él me amó tanto. Y que el papá diga: este hijo que tengo yo sí me ama. Lo mismo es en el matrimonio, lo mismo es en la familia, lo mismo, hermanos, debe de ser con Dios. Parecía que la iglesia estaba en crisis. Era una iglesia, hermanos, trabajadora, hacía buenas obras, pero su amor por Cristo se había enfriado. Y por eso el Señor dice: tengo una queja con ustedes. Ya no me aman como al principio. Ya no me buscan como la primera vez. Es cierto que trabajan, que están comprando aire, que están arreglando el templo, que van a hacer una cocina. Es cierto que están haciendo aquí y allá, pero ya no me buscan con ganas como al principio. Y esa es una queja. Es cierto que diezmas, que orás, que estás ayunando, pero ya no lo haces con aquel amor como lo hacías antes. Es cierto que venís todos los domingos a la iglesia, que te estás congregando los jueves, que vas a participar los martes, pero ya no lo haces con devoción. Lo haces, pero se te nota que no estás enamorado. Esa es la queja del Señor. Estás trabajando, estás predicando, participas de las reuniones, haces muchas actividades en la iglesia, pero no te miro que me amás. Es una queja de Jesús. El amor por Cristo se había enfriado. La obra, el trabajo, hermanos. Esta iglesia de Éfeso era como una iglesia, hermanos, que habían perdido lo que los inspiraba a seguir en el evangelio. Todo trabajo que se haga en la iglesia no tiene ningún valor, escúcheme, si no va cargado del amor por Cristo. Ningún trabajo en la obra del Señor, hasta el barrer el templo, no tiene ningún peso delante de Dios si no va cargado del amor por Cristo. Un hermano, cuando venía a hacer el templo, traía un trapo de su casa, y cuando limpiaba las sillas decía: las voy a dejar bien limpias porque aquí se sientan los santos de Dios. Ningún trabajo vale si no lleva cargado amor por Dios y por su obra, hermano. Y esa es una queja de Cristo, no solo contra la iglesia de Éfeso, sino contra la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia hace muchas cosas, pero hace ratos que dejamos de enamorarnos de Jesús. Pensemos, hermanos, en lo que es el amor por Cristo. Quizás no es que hay un pecado, quizás no es, hermanos, que hayamos cometido grandes errores, pero hemos dejado de enamorarnos de Jesús. Esa es una queja del Señor. La primera expresión de Cristo es alabanza. Ustedes son buenos para trabajar, los felicito. Ustedes son buenos para orar, los felicito. Ustedes aguantan los problemas, los felicito. Ustedes tienen discernimiento doctrinal, los felicito. Pero no tengo una queja con ustedes. Ya no me aman como al principio. Entonces viene Jesús y nos da una tercera expresión, un consejo. Les voy a dar un consejo, dice Jesús en esta carta. Mire este consejo que Jesús nos dice:
Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, hay un tiempo para mirar atrás y un tiempo para mirar hacia adelante. Y la memoria debe de ejercerse para ver de dónde hemos salido. A veces olvidamos las cosas que hemos vivido. Pero si amamos menos a Cristo hoy de lo que lo amábamos durante los primeros días de nuestra vida cristiana, es porque algo está mal. Entonces el Señor nos dice: recuerda, acordate cómo me amabas cuando me conociste por primera vez. Ese es el consejo de Jesús. Hace memoria. Él dice: acuérdate de dónde has caído. No se refiere a pecados graves, sino a nuestro amor por Cristo. Cuando comenzamos a venir a la iglesia, nos veníamos temprano porque queríamos estar temprano. Queríamos orar, queríamos encontrarnos con los hermanos, queríamos escuchar al pastor predicar, queríamos amar a Dios, levantar nuestras manos. Así fueron nuestros comienzos. Va a haber oración, pastor. ¿A qué horas, hermano? A tales horas. Allí voy a estar. Teníamos deseo. Hermano, vamos a leer la Biblia. Aquí está mi Biblia. Voy a leer mi Biblia. Dios dice: recuerda cuáles fueron tus inicios. Ese es el consejo que Jesús nos está dando esta noche. Recuerda de dónde has caído. Hermanos, no podemos seguir como iglesia enfriados en nuestro amor por Jesús. Si usted recuerda cómo fue su comienzo espiritual en la iglesia y se mide hoy, 2 de octubre del 2022, y dice: en verdad, hoy amo menos a Dios que cuando lo conocí. Entonces, agarremos este consejo. Recordémonos. Recordemos esto. Miren, aquellos inicios cuando no nos importaba la lluvia. Qué bonito, hermano. Recién convertido, vas a ir a la iglesia vos. Sí, está lloviendo, no importa, yo me voy. Qué bonito, ese es el primer amor. Y vos, yo miro que vas con la misma camisa a la iglesia. Sí, es que no tengo otra. No te da pena, no me importa, yo voy a adorar al Señor. Qué bonito eso, hermano. ¿Y quién te va a venir a traer vos para que vayas al culto? No, yo tengo 2 pies, Dios me dio 2 pies para irme. Si me vienen a 3, gloria a Dios, pero yo voy a llegar. Qué bonito, hermanos. Ese es el primer amor. Hay deseo, hay anhelo. Usted siente una energía por dentro que lo mueve, que lo motiva, que lo inspira a servir al Señor. Y Dios dice: acuérdense cuando comenzaron, cómo eran conmigo. Me pedían permiso para todo. Me pedían consejo para todo. Señor, dejo este trabajo, Señor, o sigo. Señor, me endeudo o no me endeudo. Cuando estábamos enamorados de Jesús, todo se lo consultábamos. Señor, esta pareja que le estoy echando el ojo, Padre, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Señor, este viaje que voy a hacer, Padre, el otro mes, quiero saber si es tu voluntad. Quiero que me digas, que me dirijas. Porque estábamos enamorados, todo le consultábamos a Él. Por eso el Señor dice: acuérdate cuando comenzaste. Pero si ahora cada quien agarra por donde le da la gana, hace lo que quiere, vive como quiere, significa que estamos en problemas y graves. El Señor nos está ordenando que trabajemos en nuestros recuerdos. Yo no viví tanto aquellos viajes largos que hacían las iglesias antes, porque estaba muy pequeño, pero todavía pude ver a los hermanos ir a las montañas con mechones para ir a los cultos, 1:30 a los cerros.
y parecíamos zompopos. Todo era una alegría. ¿A qué hora hay que salir, hermano? A las 4:30. ¿A qué hora es el culto? Allá a las 6. Ahí estaba. Ahí iban niños, ahí iban mujeres con un mechoncito o con una lámpara de esas Coleman. Ahí nos mojábamos, nos caíamos en el barro, pero nos reíamos. Nadie andaba pensando, me va a pegar gripe, o se me van a arruinar los zapatos, o a saber qué me va a pasar de mí, qué va a estar diciendo mi papá y mamá. Nadie. Había un primer amor. Había un deseo por servir a Dios. Entonces Dios dice, recuerda eso. Hermanos, cuando comenzó esta iglesia, yo me imagino los primeros cristianos de esta iglesia en esas grandes pozas de aguas que dicen que habían aquí, y no les importaban renacuajos, zancudos, ¿qué más? Y yo no sé qué más. Pero había un pueblo que amaba a Dios y adoraba a Dios. Ese primer amor, el consejo del Señor. Y hay un texto en Jeremías que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dijo Jehová. Mire este párrafo, qué punzante, hermanos. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Mire, Dios se acuerda también aquellos días que nos levantábamos de madrugada a orar. Del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Pero ahora Dios mira que ese brillo de la iglesia, de ese pueblo, hermanos, se ha desvanecido. Mire lo que Dios recuerda de la iglesia, de ese pueblo, hermano. Me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud. Los primeros días, hermanos, cuando amábamos a Dios más que nadie. Hey, vos, fíjate que hoy domingo hay partido de fútbol. Ah, sí, pero a mí no me interesa, yo tengo que ir a la iglesia. No, pero vos sos el delantero, el que echa los goles. Sí, pero yo tengo un compromiso con Dios. No, fíjate que tenemos una fiesta, que vamos para allá. Sí, pero yo tengo un compromiso con Dios. Y Dios se acuerda de la fidelidad cuando uno comienza, hermano, a ser cristiano. No le importa lo que dice Julano, lo que dice Mengano. Uno recién enamorado, si le toca desvelarse, si le toca caer tormenta, si le toca la oscuridad, uno se avienta porque está enamorado. ¿Cuántos aquí aguantaron sus buenas regañadas de sus papás? ¿Por qué venís tan tarde de ver a tu novia? No te fuiste a las 2 y ya son las 11 de la noche. Porque está enamorado. El tiempo enamorado se siente así, mire, hermano. Qué bonito eso. Pero cuando se ha perdido el primer amor, hasta nos duele el cuello. A ver a qué horas termina el pastor de predicar. A ver a qué horas termina. Pero las películas, los tiempos extras de los partidos, las pláticas con los amigos, nos agarra medianoche y no tenemos sueño. Y Dios dice, yo me acuerdo cuando comenzaste. Dios también se recuerda. ¿No cree que tiene razón Dios de quejarse de su pueblo, hermanos? Cuando Él nos supervisa y dice, sos bueno para trabajar, miro que te gusta evangelizar, sos bueno para orar, me gusta, pero ya no te miro que me amás como antes. No se te siente el amor por mí. Y dice, del amor de tu desposorio. Ay, 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 hermano. Cuando uno se compromete como novio, como que le han abierto las puertas del cielo. Y uno llega a pedir la mano de la muchacha y uno dice, ya la hice. La mamá me dijo que sí. El papá me dijo que sí. Qué bonito esa etapa, hermanos. Qué calidad. Y dice Dios, me acuerdo cuando te comprometiste como novio conmigo. ¿Cómo son los ojos de un enamorado? Todos mensos.
Las expresiones de uno, como que uno no estuviera en la tierra, uno anda en otro mundo. ¿Sí o no? Se le echa de ver. Yo estoy seguro, como algunos aquí, si hiciéramos un viaje de 10 horas, esos pollitos no sienten esas 10 horas. Y ya los que estamos casados, pocha, qué largo este viaje. ¿Y a qué horas iremos a llegar? Pero los enamoraditos desearan que fuéramos hasta China en el bus. Porque el tiempo de amoríos es bonito, hermano. Cuando usted se acerca a Dios enamorado, voy a orar, voy a rendir mi corazón, voy a escuchar alabanza, voy a leer la palabra. A usted no le importa el tiempo porque tiene amor por Dios. Y dice el Señor, acordate cuando me seguías. Acordate cuando andabas en pos de mí. Todo giraba alrededor de Él. Lo que lo motivaba era Dios. Si hay algo que vale la pena ver, es un hombre y mujer que tiene el primer amor, hermanos. Hablan de Dios. Uno les pregunta una cosa y le contestan de Dios. Uno le dice para dónde va y ellos dicen que van para donde Dios. Y solo Dios hay en su boca. Solo Dios. Ahorita me encontré, bueno, mis hermanos caballeros que estuvimos la semana pasada en un evento de caballeros. Me eché de ver un hermano recién convertido. Y les pregunto yo, para usted, ¿quién es la persona más valiente? ¿Se acuerdan, hermanos, los que fueron conmigo? Y aquel no dijo que para él más valiente era Jesucristo. Y todo el mundo, mi papá, mi mamá, mi tío. Y ese no, y yo le preguntaba otra cosa y me llevaba a Jesús. Sus expresiones eran de alguien recién enamorado. Cuando andabas en pos de mí en el desierto. Hermanos amados, cuando nos enamoramos de Jesús, cuando estábamos enfermos, mira, Señor, te amo, Padre, hoy sí te voy a servir, hoy cuenta conmigo, a donde quiera que tú me necesites, yo soy el primero. Como le dijo una muchacha a mi esposa, usted os lo diga, rana, yo salto. Qué bonito así, ¿verdad, hermano? Y viene Jesús y se queja y dice, tengo algo contra ustedes. Mire la frase de un enamorado, hermanos. Este hombre llamado Ramón Llull, un hombre que fue a evangelizar a los musulmanes, fue expulsado del país, estuvo año y medio encarcelado por servir a Jesús. Siendo un anciano, lo llevaron hasta un muro y lo apedrearon hasta morir. Y sus últimas palabras fueron: solamente Jesús. Y antes de morir dijo esto: el que ama no vive, y el que vive por Cristo nunca morirá. El que ama no vive, porque su amor es tan grande que lo que quiere es agradar a Dios. Son palabras de un hombre que va a ser apedreado por servir a Cristo. Son las muestras de un corazón que ama. Vemos en nuestros tiempos, hermanos, cuando hay dificultades en nuestras vidas, cuando hay persecuciones, podremos decir nosotros: si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para Él muero. Pero cuando no está el primer amor, decimos otras cosas, menos exaltar a Jesús. Otro hombre, bueno, este mismo hombre, mire sus votos, ¿cuáles fueron? Sus votos de consagración fueron: para ti, oh Señor, me ofrezco a mí mismo, ofrezco a mi esposa, ofrezco a mis hijos y todo lo que poseo. Este hombre, hermanos, nunca se retractó de su exclusividad, de su amor por Cristo Jesús.
Cuando hay primer amor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y todo lo que dice Samuel Pacheco, todo lo que dice Erika Ventura, Aaron, todo eso es del Rey de Reyes. Cuando hay ese primer amor. Pero cuando se ha perdido el primer amor es lo contrario. Hermanos, nuestra vida es de Jesús. Conságrele su esposa a Cristo. Conságrele sus hijos al Señor. Pastor, y las vacas y los carros también, todo es de Él. Y la moto también, hermanos. ¿O no se ha fijado usted que los recién enamorados solo viendo a ver qué se regala pasan? Si uno no regala más, porque ya no tiene. Yo lo digo yo porque yo viví esas malas experiencias de enamorar. Pero si usted está enamorado, da todo. Si la novia dice, es que yo necesito comprar esto, no te preocupes, aquí está. Ni pispilea el novio para dar. ¿Por qué? Porque tiene amor. Pero cuando este puño se cierra para lo de Dios, es una señal de que me he alejado de mi amor por Él, hermanos. Otro hombre llamado, bueno, no sé cómo se lee ese nombre, Müller, ahí así. Esta frase dijo este hombre: Dios sabe que si el cielo fuera una perla, la tierra un globo de oro, y yo fuera poseedor de todo eso, con toda alegría lo dejaría por mi familia, aunque nuestra comida fuera solo pan y agua, pero nunca lo dejaría por Cristo. Hermanos amados, cualquier cosa debemos de estar dispuestos a dejar por amor de Jesús. Dice amén, hermanos. Este hombre fue quemado y estrangulado. Luego Cristo le da un consejo a la iglesia y le dice: arrepiéntete, cambia tu modo de parecer, cambia tu actitud. Y le dice: antes de que sea demasiado tarde. Mire, primero le da los elogios: buen trabajador, buen predicador, buen pastor, buen líder. Tengo una queja. Segundo, tengo una queja: dejaste tu primer amor. Te voy a dar un consejo: recordá. Te voy a dar otro consejo: arrepentite. El otro día, arrepentite, arrepiéntete. ¿No cree usted que esta noche debemos de reconciliarnos con Dios, hermano? La Biblia dice que tiene oídos para oír. Yo no sé si el Espíritu está hablando a nuestros corazones, pero el Señor nos está dando un consejo esta noche: arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Estos hermanos de Éfeso, hermanos, se alejaron del Señor. En algún punto de la vida se comenzaron a enfriar. ¿Cree usted que podemos hacer un recuerdo esta noche? ¿En qué punto de mi vida cristiana me comencé a enfriar, hermanos? ¿En qué punto de mi vida me perdí en el camino? El Señor nos dice y les dice: mire, y haz las primeras obras. ¿Recuerda de dónde has caído? Me amabas primero, ya no me amas casi. Arrepentite de eso. Y luego dice: y haz lo que hacías primero. El amor es una cuestión de voluntad, así también como de emociones. Necesitamos corregir y hacer algunos ajustes en nuestra vida como iglesia para que ese amor por Dios en nuestro corazón retorne, hermanos. El Señor nos da una advertencia: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Cuántos estamos esperando a Cristo? Pero no nos gustaría que Cristo dijera: vos te querés ir conmigo, pero vos no me amás.
¿Cómo es que quieres irte y salvarte? Pero yo no miro que me querés. ¿Verdad que feo estar con una persona que no lo ama, hermano? Bebete el café si querés. Come si querés. Gran diferencia cuando hay amor. ¿Cómo queremos estar allá arriba con el Señor si aquí abajo no dedicamos tiempo para Él? ¿Cómo queremos ser levantados? Y el Señor nos advierte, porque es un consejo que Él nos está dando, solo es un consejo. Y dice, mira, si no te arrepentís, voy a venir pronto. Y esto es lo que más me duele a mí, hermano. Porque la iglesia es un candelero. Y Dios dice, voy a quitar tu candelero si no te arrepentís. ¿Sabe lo más terrible que nos puede pasar como iglesia? Que de aquí a 5 años esto desaparezca. Bueno, y no es que había un pastor ahí, y no es que habían buenos líderes. ¿Y qué pasó con la iglesia? El Señor la quitó. ¿Y por qué? Porque lo dejaron de amar. Eran buenos para predicar, eran buenos para trabajar, pero no lo amaban. Y el Señor dice, voy a quitar tu candelero. ¿Sabe que la iglesia de Éfeso, cuando recibió este mensaje, fue una iglesia que perseveró, hermanos? Pero hay un registro de un hombre que visitó la aldea de Éfeso allí y encontraron a 3 cristianos que casi no sabían quién era el apóstol Pablo ni el apóstol Juan, porque eran cristianos pero no leían la Biblia. Voy cerrando aquí. El Señor, cuando comienza la carta, comienza dando alabanza y termina hablando de una recompensa. ¿No cree que tenemos un Dios bondadoso inmensamente, hermano? ¿Verdad que Dios ama a la iglesia? ¿Verdad que nosotros somos amados de Dios, hermano? Mire, nos comenzó alabando, elogiando, y luego Él dice, tengo una queja con ustedes, les voy a dar un consejo, pero también quiero decirles que les voy a dar una recompensa. Al que venciere. Ay, 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 hermano. ¿Cuántos vamos hasta el final aquí, hermano? No, pero con ganas. ¿Cuántos vamos hasta el final aquí? Mire, al que venciere. Muchos comienzan en el evangelio y se quedan a medio camino. Dígale al que está a su lado, no te quedes, hombre. No te quedes. Venzamos, hermano. Hay una recompensa al que venciere. El Señor no cierra su mensaje de una forma negativa. Qué bonitas las cartas del Señor, hermano. Nada que ver con nuestros mensajes, ¿verdad? Si no me traes aquello, ay, papita, ya vas a ver lo que te va a pasar. Si se te olvida, ni pensés que te voy a dar cena. Y mire las cartas de Jesús. Comienza elogiando y termina hablando de una recompensa. El Señor dice, al que venciere le voy a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay una promesa gloriosa al que obedece la exhortación que yo he predicado, hermano. La exhortación que Cristo nos ha dado, el que obedezca la advertencia de Jesús. Hay una promesa de recompensa. El que vence va a recibir el mejor alimento que el que ofrecían en el templo pagano de la diosa Diana, dice el Señor. Y va a tener libre acceso al árbol de la vida que le fue prohibido a Adán y a Eva. Se le va a permitir comer del árbol de la vida, que es Cristo mismo. Jesucristo dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Comer del árbol de la vida es comer del Cristo mismo, hermanos. Lo que el hombre perdió en el pecado original en el Edén,
Dios lo va a restaurar gloriosamente al que venza en cualquier época. Hay una expresión de recompensa. Esa es una carta personal de Jesús para nosotros. Porque Jesús quiere que su iglesia esté amándole, hermanos. Jesús quiere que nosotros como iglesia estemos buscándole. Que vayamos con aquel gozo. Cuando veníamos de trabajar y llegábamos minutos casi del culto, no, es que yo solo vengo aquí y vas a comer. No voy a comer, quiero estar antes del culto. Qué bonitos esos tiempos, hermano. Y vas a ir al culto hoy. No, Dios sabe que estoy cansado. Dios sabe que, sí, Dios sabe que usted ya no lo ama como antes. Dios sabe que ya no tenemos el mismo sentido de amor por Él. Pero el Señor dice: si vences, si sos obediente, si terminás de obedecer lo que yo te he mandado, voy a recompensarte. Hermanos amados, nada de lo que Jesús nos pide se quedará sin recompensa. Póngase de pie esta noche, hermano. ¿Cuál va a ser nuestra actitud esta noche?